Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Tantas formas de violencia que se presentan hoy en una sociedad. Pero el bullying como modelo de violencia para un colectivo, nos damos cuenta que hay líderes que pueden unir al grupo porque funcionan como un modelo, independientemente de que esas estrategias sean para hacer cosas que no deben de ser, sean en ese polo negativo. Los seguidores de ese tipo de líder pues no están a su lado para desarrollar la empatía personal o la cooperación a la comprensión. Al contrario, están ahí para aprender de él. Es interesante destacar en este sentido que el bully actúa como un nexo de cohesión importante cuando el grupo aprende de él las claves para enfrentar, aunque sea mediante la violencia, o la rivalidad, o la falta de solidaridad y el mismo odio. Pero su capacidad de cohesión dependerá de la fuerza con la que sea capaz de mantener unidos a individuos diferentes. Y esta fuerza es el carisma. A veces se trata de expresiones de poderío o de orgullo si se convierte en líder de un grupo de prestigio, o también de seguridad en grupos de muchas cohesiones afectivas. Pero es posible que más allá de estos efectos, el móvil fundamental sea su habilidad para enfrentar los miedos individuales de sus seguidores. En efecto, cuando un bully permite a sus seguidores de un modo u otro escapar de la ansiedad y de la soledad, pues se produce un proceso fuerte de identificación con el bully y su capacidad para reunir a un grupo pues en torno a sí mismo depende obviamente de su pericia, pero en cualquier caso esas habilidades estarían dirigidas a que sus seguidores perciban que él satisface sus expectativas y que les da la posibilidad de obtener sus metas, por ejemplo, por cómo distribuye los roles, pero simplemente lo habrá logrado porque ninguno tiene un comportamiento autónomo. Y todo lo que el grupo hace está basado en reglas que el bully pues ha creado, por lo tanto lo que él haga nunca lo pondrá en la situación de perder amigos. Y no hay que olvidar que el bully se comporta como un pequeño representante del padre mítico, de la horda primitiva, y capaz de proteger a los demás de la angustia ante la muerte y de la fantasía de disgregación del grupo. Y él es el más fuerte, y por eso dirige los movimientos y las respuestas del grupo, incluso cuando de lo que se trata es de agredir a otro niño, porque llega un momento en que no le importa si necesita usar la fuerza, o el mismo soborno, o el chantaje para convocar a los demás débiles. Y mientras el grupo se convierte paulatinamente en una nueva entidad, identificándola tanto como iguales como con el líder, pues el bully se afianza, se asienta, planifica su próxima función. Sin duda alguna, el bully, hasta el de apariencia más desafiante, siempre actuará donde no haya supervisión, y unas veces puede acosar en los pasillos, otras en el patio, en los vestíbulos, en la cafetería, en el colectivo, en la misma casa, en la calle, y antes de entrar al centro, a la salida, también jode y ataca a los demás. Y la mayoría de las veces el bully cambiará de lugar para borrar pistas, aunque jamás actuará sin su público. Sus retorcidos representaciones, pues ya ensayadas en la escuela primaria, dependerá del grado de secretismo con que se vea favorecido. Y en el aula es probable que haga muchas bromas pesadas, burlas, pero siempre guardará cierto reparo en cometer otro tipo de actos más violentos. Pero nadie debe fiarse porque todo dependerá de su estado de excitación. Si ustedes se dan cuenta, aunque parezca sorprendente, está comprobado que hay factores que
aumentarán el riesgo de que el bully despliegue su violencia. Y la experiencia de mediadores pues ha demostrado que existe una interacción compleja entre el aumento en el riesgo de comportamientos violentos en niños y adolescentes y ciertas creencias colectivas. Algunas de estas creencias erróneas podríamos enunciar que si un grupo está unido, el bully no sale a la escena, y en todo grupo hay conflictos, y la diferencia está en cómo sus integrantes manejan la escalada de violencia, y ello no depende de la cohesión de grupo, sino de las habilidades para encontrar soluciones, o de que el conflicto no se transforme en un problema. Por lo tanto, un acosador en un grupo demasiado compacto puede ser más difícil de detectar y hasta de marginar, llegado el caso, por los mismos compañeros. También se puede decir que todos esos grupos tendrían iguales conflictos si sus integrantes tienen las mismas edades. Esta creencia peca como mito, digámoslo así, de una generalización extrema. Si bien todos los conflictos se componen regularmente de 4 fases, que es formación, tormenta, unas normas que salen y unos acuerdos. Entonces cada grupo tiene su propia identidad y necesidad diferente. Por ejemplo, 2 grupos de niños de 11 años, pues no tienen por qué tener las mismas necesidades. Y por otra parte, no todos los grupos están preparados para resolver sus propios conflictos. Y es probable que para algunos la ley de eso de que lo resolvemos todo entre nosotros, esa práctica y beneficio, pero en otros puede destruir la natural cooperación. De hecho, creer que hay un patrón establecido para resolver los problemas de un grupo que está viviendo una situación de bullying generalmente no frena la violencia del acosador, que necesita un trato particular. Obviamente, en pequeños grupos los conflictos pueden ser resueltos con mayor rapidez y por eso en casos de violencia se suele trabajar con grupos pequeños para favorecer la comunicación. Otro mito muy popular es que los conflictos mal resueltos no desencadenan situaciones de bullying, pero al contrario, la mayoría de los maestros y profesores pues no están preparados para darle al conflicto un lugar prioritario cuando el grupo pues está tenso antes de continuar con lo académico. Y algunos creen que las dificultades caerán por su propio peso, así que dejan que estos sean resueltos por el grupo o por el líder fuerte, si cabe decirlo. Y esta postura puede ser válida si el líder fuerte es positivo, pero como se ha explicado, si el líder es negativo, puede arrastrar al grupo a un conflicto de difícil solución, porque habrá más tensión y el conflicto seguirá sin resolverse. En suma, pues, los conflictos mal resueltos son idealistas más bien para que el maltratador crezca. También el mito de que no ocurre nada si quedan impunes los conflictos producidos por el comportamiento antisocial de un líder. Pues ante todo, un episodio de comportamiento antisocial, incluso sin llegar al vandalismo o a la agresión, si el líder y el grupo no se hace cargo ni reconocen el impacto negativo de sus actos, pues la conducta volverá a repetirse con total probabilidad, o puede transformarse en un tipo de conducta pues basado en la intimidación, que ellos acaban viendo como habitual y sobre la cual el líder negativo ya ha hecho sus propias racionalizaciones. Pues ¿para qué? Para justificar sus extorsiones, sus robos, sus malos tratos. En varios países, según los libros, pues Estados Unidos, Francia, Alemania, pues han diseñado programas anti-bullying y dan por esta razón mucha importancia al modo en que se resuelven los conflictos. Y por ejemplo, ideando un plan de trabajo social para que los bullying cambien su conducta antisocial y ayuden en la comunidad, pues alguien
ya ejemplos que llevaron a cabo en un pequeño en Argentina, por allá fue donde aplicaron eso. ¿Y qué hicieron ellos? A uno de los grupos de tercer grado más o menos, niños de 8 años, que destacaba por su excelente rendimiento, se incorporó un niño proveniente de otra ciudad con un historial de violencia familiar grave e importantes problemas de aprendizaje, y apenas sabía leer y escribir. O sea, en este experimento, un malo y todos organizados, buenos. Entonces se hallaba tan extraño en su grupo que constantemente molestaba y se burlaba de uno de sus compañeros, y no terminaba ninguna tarea, no podía estar sentado, y cuando lograba quedarse tranquilo, si alguien le hablaba era capaz de pegarle sin mirar dónde. Y durante ese año varias escuelas de la zona, habiendo decidido formar parte del proyecto de que los niños fueran orientadores turísticos, pues para ellos se realizaron 11 paseos educativos. ¿Y qué harían con Martín, el niño nuevo? El malito ese de otro colegio, entre comillas. Entonces ya en el recorrido del barrio y la visita a los comerciantes de la zona, pues se había portado terriblemente mal, y con el equipo de psicopedagogos de la escuela, pues ellos pensaron que la mejor estrategia de intervención sería hablar claramente con el niño, y tendría una única oportunidad e iría al primer paseo, pero si no se portaba correctamente sería apartado del proyecto. Entonces muchos se reunieron con los padres de familia, con la policía, con los profesionales del gabinete y psicopedagogos, y se les explicó la estrategia, y la madre pues estuvo de acuerdo y firmó un acta de compromiso. Entonces ellos salieron a ese primer viaje, donde constataba de donde iba a ser más bien de una visita a algún acuario, por allá, alguna parte muy chévere, típica. Al llegar allí, como tantas cosas que suceden, Martín le pegó una patada a la base de un acuario de esos, y por allá también le pegó una patada a una máquina de gaseosas de 4 metros de alto. Entonces, ¿qué pasó con todo eso? Le dio con tanta fuerza y con tanta violencia a ese aparato que le sacó y salió despedida por el aire algunos plásticos de gaseosa. Y mientras los empleados del acuario corrían detrás sin dar crédito a lo que veían, y que ya el muchacho había hecho lo suficiente, ven a Martín, lo sujetan del cuello, a quien a menudo era su víctima, el cual tenía apoyado en la baranda que daba a la planta baja, como en las cuerdas del cuadrilátero. ¿Qué es esa en conclusión de un niño violento que tocaba detenerlo? No salió más, se quedó en cualquier otro curso, los demás niños no sabían por qué no iba, el pacto había sido secreto, simplemente no podía ir. Entonces, simplemente seguimos adelante con el acuerdo que se hizo allá entre el papá, el hijo y los profesores y los mismos profesionales. Y a pesar de las predicciones de la mayoría, Martín comenzó a portarse mejor. Y no fue un cambio rotundo, pero empezó a hacer amigos, aunque el haber cumplido firmemente el acuerdo, que no era una amenaza, pues había logrado un cambio en él y fue mejorando día a día en pequeñas cosas. Y terminó muy bien el año, hasta lo invitaron a un cumpleaños. Todo con norma, sanción, y nada de norma, pobrecito, norma, pobrecito. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos.
Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.